8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos, en Punto Noticias de primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos de manera presencial a esta hora a la doctora Carol Murillo, socióloga y catedrática universitaria. ¿Cómo está, Carol? Buenos días, qué gusto verle a los tiempos. Bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Escuchábamos en la introducción esta resolución aprobada por la Asamblea Nacional y que de acuerdo al presidente de la legislatura es una especie de llamado de atención que refleja el malestar ciudadano frente a la gestión gubernamental. No tiene un valor jurídico ni legal, pero sí es, dijo, una especie de llamado de atención que se plasma a través de esta resolución. Ante eso, el gobierno ha reaccionado señalando o con su tradicional amenaza de la muerte cruzada. Nuevamente nos enfrentamos a este fantasma de la muerte cruzada en momentos en que el país vive niveles de inseguridad absolutamente extremos y en momentos en que el presidente hace ofrecimientos, luego se retracta y su palabra queda en el aire. ¿Cómo entender esta situación en la que estamos? Buenos días, bienvenida. Gracias, Licenia, gracias a Alexis por la invitación. Bienvenida, Carlos. Y estoy muy contenta de volver a Pichincha. Yo quisiera responder de una manera diferente esa pregunta. Primero porque la Asamblea es una entidad totalmente desacreditada. Yo decía ayer en un artículo que son una especie de mercenarios, son muy mercenarios para manejar la política. Y segundo, el gobierno también es otro espacio de descrédito, absoluto, comenzando por el presidente de la República cada vez que da declaraciones. Entonces, cuando se plantea el tema, como me lo plantearon en la invitación de cómo salir de este entuerto institucional, pareciera que solo hay crisis institucional cuando los organismos como la Asamblea o como el Ejecutivo tienen problemas. Pero a mí me parece que hay un terrible terremoto institucional fuera de esas organizaciones que deberían disciplinar, voy a decirlo tal como le gusta al poder, lo que pasa en la sociedad. Y para mí hay tres cosas que han permitido que hoy veamos que la institucionalidad está rota. Son tres cosas importantísimas. La primera sucedió antes de la pandemia, que es octubre del 19. Ese es el primer momento en el cual la institucionalidad deja ver sus costuras. La institucionalidad comienza a apoyarse, la institucionalidad que el gobierno de Moreno empezó a romper, empezó a desbaratar, empezó a descomponer, y se apoyaron en la policía, en la represión, etcétera, por una medida que hace tiempos no se tomaba en el país, el recetario neoliberal, es decir, quitar los subsidios, subir el precio de la gasolina, ponerlo en los niveles del mercado internacional, etcétera. Permítame, Carol Murillo, tomarme el atrevimiento de interrumpirle primero y después de repreguntarle. Marca como el punto de inicio octubre del 19, ¿no la consulta del 4 de febrero del 18? ¿Como el primer momento de este descalabro? Podría ser, pero el trujillato es el trujillato. El trujillato sí es la raíz de muchos problemas, pero yo creo que la expresión, la consecuencia de lo que fue eso, se va a expresar de manera concreta en la crisis y en el levantamiento de octubre del 19. El segundo momento, además ese primer momento fue terrible, porque la lectura que hacían los medios tradicionales y los analistas de medios, de sectores políticos, de las cámaras, era la destrucción de la ciudad. Era las paredes, era los bloques, los adoquines, qué sé yo. El mismo discurso que se mantuvo en junio pasado. Por supuesto. Entonces, no se veía lo que había atrás de esa tremenda movilización social, perdida la noche del 9 de octubre, creo que era, no me acuerdo la fecha, perdida porque se entregó el paro. El 13 o 14. Más 13, o menos, que además fue transmitido por la televisión. Ese día se entregó el paro, se claudicó, después de semejante movilización. Imagínense ustedes que los medios privados dijeron que en aquella movilización habían más de 25,000 personas en Quito. Eso no se había visto nunca, por una medida que el presidente Moreno, sirviente de las élites, porque no representaba a las élites, ahí es cuando empieza el recambio de la administración del Estado. El segundo momento, Alexis y Licenia, es la pandemia. ¿Y por qué digo la pandemia? Porque la pandemia
en el mundo, y más aún en los países subdesarrollados, evidenciaron la crisis de los estados. Evidenciaron que si un estado no tiene política social, y más aún una política sanitaria, en un momento de pandemia mundial, significa que son estados en crisis. Y más aún en el nuestro, en el cual el ministro de Economía prefirió pagar los bonos de la deuda, cuando no era ni urgente, ni necesario, ni nada. Pero se veía venir una crisis económica importantísima, terrible, enfrentando una pandemia. Y luego vimos los muertos en las calles, fuera de los hospitales, etcétera. Entonces, son dos momentos que cambiaron el escenario tanto del Ecuador como el mundo. Y allí viene lo que yo llamo la expresión real de que las instituciones no funcionan. Y que no funcionan no para que se lleve bien el presidente de la República con la Asamblea, sino para que esas instituciones respondan al bienestar de la sociedad, de la gente. Allí viene la primera crisis institucional. La gente no cuenta con una institucionalidad, sobre todo en el campo de la cobertura social, humanitaria y sanitaria. Y el tercer momento es lo que pasó hace pocos meses, el nuevo levantamiento. O sea, otra vez y con mayor poder, a pesar de la experiencia que habían tenido en octubre del 19, la represión, la policía, lo militar, se volvió parte del protocolo del gobierno para ordenar la sociedad. Y en este caso, ¿cree, Carol, que se está corriendo el mismo rumbo en el sentido de que se va a volver a entregar el paro de junio? Porque ya se lo entregó. Ya se entregó, pues. Ya se lo entregó. Exacto. O sea, está en un proceso de diálogo, pero cuando Correa no dijo nada. Lo que dijo, lo de los 15 centavos, tenía toda la razón. O sea, un costo demasiado alto por 15 centavos. Y entregaron el paro. Pero como un ingrediente adicional, Alexis y Licenia, este paro demostró más cosas. Este paro demuestra cosas previas. Hay una especie de criminalización de todo, de toda protesta social, de todo, absolutamente de todo. Todos somos sospechosos. Entonces, yo me adelanté a decir el tercer elemento es lo que sucedió en junio de este año. Pero hay otros elementos que se concentran en la crisis carcelaria. Las matanzas de la crisis carcelaria también demuestra una crisis institucional. Y la cárcel es como un pequeño laboratorio social que ahora se lo ve en las calles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tampoco pueden controlar la cárcel, pero peor aún, no pueden controlar el malestar social. Pero en estas, a ver, en esos dos, en dos de los tres escenarios que cita Carol, yo quiero traerle a colación algo que ha sido, digamos, una línea de estos días en nuestro noticiero y en las entrevistas. Carol seguramente habrá escuchado lo que dijo Agustín Burbano y lo que dijo Jorge Núñez. Y yo lo mencioné hoy en el comentario, y es la fuerza que ha ganado la policía. Tenemos un estado policial, me decía un amigo, y otra amiga me decía, no es solo un estado policial, es un estado narcopolicial. El rol de la policía en octubre y en junio fue fundamental. El Agustín decía, Moreno y Lazo deben agradecerles y mucho a los policías por su permanencia en el poder. Que la policía sea además la encargada de mantener el orden, la seguridad, cuando el narcotráfico parece que ha permeado todas las instituciones de este país. Y cuando tenemos policías femicidas y cuando no tienen el control ni siquiera de su escuela donde forman a los nuevos oficiales. También pedirle a Carol su lectura con respecto de qué tipo de fuerza pública es la que tiene el Ecuador, cómo está interviniendo y cómo la policía ha venido a convertirse hoy, desplazando a los militares en casi que el árbitro de, decía el Agustín, las transacciones políticas. Tanto es así que los generales cogieron la decisión del presidente y la tiraron a la basura. Y dijeron, aquí nos quedamos nosotros. Así es. Y les importó un comino lo que dijo Lazo. Entonces, ¿qué lectura tiene Carol con respecto de la policía, de esos dos momentos históricos y el actual gobierno? Bueno, hacia allá iba, porque cuando te decía que la crisis policial se traslada o se refleja o se concreta fuera de las cárceles, lo que tienes es narcotráfico, drogas, microtráfico. Y eso, al igual que en México, fue penetrando la institucionalidad. Entonces,
te digo, la crisis institucional no son las peleas entre los poderes del Estado. La crisis institucional tiene que ver con el mal manejo, por decirlo de una manera suave, de la crisis social. No te olvides que todo este fenómeno de lo que dice Alexis, de la droga, del microtráfico, del narcotráfico y de las bandas que están en las cárceles y fuera de las cárceles, también se han infiltrado en las instituciones. No hay país donde estas organizaciones criminales no se asienten si no hay una complicidad de las autoridades, de las autoridades y en el caso, sobre todo, de la policía. Ahora bien, tú tienes un escenario, un caldo de cultivo en el país. Después de la pandemia, hay un empobrecimiento increíble de la sociedad. Los chicos ya no tienen dónde estudiar, los chicos no tienen dónde trabajar, los padres tampoco. Les voy a contar una escena pero para abonar simplemente en la cuestión de la institucionalidad que fue la que pensé para poder conversar con ustedes. Yo recuerdo que había una gran crítica a que la gente no se disciplinaba, salía a la calle, jugaba naipes, se tomaba una cerveza en la vereda, sobre todo en los barrios suburbanos de Guayaquil. Entonces, que la gente esté en la calle, y venía la policía, y venían los medios que ingresen a las casas, ¿no? Y la gente no hacía caso. Y un periodista tuvo la delicadeza, la sensibilidad de entrar a una casa. Y la señora, que me encantó esa señora tan pedagógica, le dice, venga. Una casa semioscura, sin ventanas, poquísimos muebles y una refrigeradora. Y ella le dice, casi no tenía que comer, porque su hijo y su marido vendían cositas en los buses de Guayaquil. Entonces no tenían los $3 diarios para sobrevivir. No tenían comida, peor aire acondicionado, no tenían nada. Lo que tenían era la vereda. ¿Cómo disciplinas? ¿Cómo ordenas? ¿Cómo haces efectivo? ¿Te acuerdas esa frase? Quédese en casa. Eran 7 personas las que vivían. Entonces, cuando tú veías ese pequeñito escenario de la vida cotidiana de la gente que ha sido víctima de un sistema tan injusto y discriminador como el que tenemos, eso se refleja en la ceguera que tenía el gobierno de entonces al decir, quédese en casa. Como si todos tuviéramos la televisión, el Netflix y la comida necesaria para quedarnos en la casa. Y además ingresos cero económicos. Políticas de asistencia social. Exacto. Cero políticas. Entonces, te repito, estos escenarios han creado un malestar social. Entonces, las instituciones que están divorciadas de la vida social pierden sentido. Y con Lazo se agudiza, porque Lazo tiene una visión de la política y de la gobernanza, la palabra también de los analistas del statu quo, la tiene muy corta y no tiene por qué tenerla más larga. Su visión es una visión, vamos a decirlo así, minimalista del Estado. Y ahí cobraron un rol muy importante los gobiernos locales, a propósito de lo que dice Carol, porque sí vale la pena recordar. Hubo gobiernos locales durante la época de la pandemia, que cuando el gobierno, claro, y las instituciones públicas del Estado te decía, quédate en casa, claro, la situación de todos no es la misma, y hubo gobiernos locales que empezaron a preocuparse de eso. O sea, aquí en Pichincha, por ejemplo, desde la prefectura se empezó a hacer entrega de canastas solidarias, alimentación, lo más básico, lo más elemental, ¿ya? Alimentación. Y hubo otros gobiernos locales que empezaron a hacer casi lo mismo, pero les empezaron a perseguir. Sí, así es. Lisiana, ¿ibas a decir algo? Sí, yo decía que esa visión que usted dice que tiene el gobierno, presidente, esa visión tan reducida le impide a él mirar hacia los costados, mirar enfrente, mirar detrás a la sociedad en su conjunto y las necesidades que tiene, precisamente fruto de esa desigualdad que se vive, del sistema tan desigual que tenemos y de las consecuencias de empobrecimiento que le dejó la pandemia. Ese malestar está permanente, no se ha solucionado nada de esas necesidades, no vemos una política pública que permita que el ciudadano pueda solucionar sus problemas. Eso está ahí, eso no ha cambiado, y el presidente todavía tiene esa visión tan limitada. ¿Qué nos espera? No es que todavía la tiene, siempre la va a tener, porque él no está allí para gobernar, él no gobierna para las... Yo decía... repito, en un artículo ayer o anteayer, él no gobierna para las amplias capas de la sociedad.
Primero por la sencilla razón de que es un neoliberal y además del sector más retardatario y más perverso del capitalismo, que es el financiero. Entonces, si tú tienes un gobernante cuya única visión es hacer negocios y utilizar el Estado para hacer esos negocios, el resto de cosas le importa muy poco, pero muy poco. Cuando tú miras, por ejemplo, las preguntas de la consulta, en esas consultas está enmascarada la idea primero de controlar más la sociedad. Y por eso el discurso que se impone en este momento es el securitismo. Todo es seguridad, todo es más policía, todo es más control, todo es incluso persecución a quienes puedan decir algo sobre su gobierno. Entonces, si tú tienes un presidente cuyo norte no es la sociedad y que además ha abandonado los principios del liberalismo clásico, de la democracia, pues tú tienes un escenario absolutamente apocalíptico. Perdonen que yo sea absolutamente pesimista, pero él no va a cambiar. Y quizá cambie, o quizá deje a un lado el poder, que es lo que quisiéramos nosotros, porque yo no creo en la revocatoria del mandato. Yo no creo en la muerte cruzada. Esos son mecanismos que están contemplados en la Constitución, pero que no hay la fuerza. Tienen unos múltiples obstáculos. Exactamente, son larguísimos. Además, no hay confianza en la autoridad electoral. O sea, pero además ya cuando cumplas el procedimiento y tal, ¿cómo consigues 2 millones de firmas? ¿Quién se va a ir a la calle? ¿Quién tiene la logística y la fuerza para ir a hacer ese trabajo? ¿Qué es lo que dice Carol? El discurso del securitismo tiene un elemento fundamental que comenzó con la pandemia, que es el miedo. Primero teníamos miedo a enfermarnos y morirnos. Ahora tenemos miedo a morirnos en manos de la delincuencia. De la delincuencia. Un Estado que no controla absolutamente, un gobierno más que un Estado, un gobierno que administra el Estado pero que no tiene recursos ni vías para controlar lo que está sucediendo. Voy a nombrar voy a mencionar un concepto que nació como en los 90, que se llama que pareciera que asistimos a un Estado fallido, a un Estado que abandonó la posibilidad de beneficiar a las mayorías. Y generalmente eso sucede porque las propias élites que gobiernan permiten que aquello que daña a esa sociedad, que daña a esas instituciones, se introduzca en esa institucionalidad. Y es tan fácil pensarlo. Si tú recuerdas los últimos 100 años del Ecuador, no ha habido nunca una institucionalidad que represente a la mayoría de la población. Representa a las élites, a los grupos de poder que cada cierto tiempo se toman el Estado, lo administran entre comillas, pero no lo gestionan a nivel amplio. Y eso también pasa con Lazo. Entonces comienzan a hablar del Estado fallido, pero no porque sea un Estado fallido porque las instituciones no funcionan, sino porque a las élites no les conviene que funcione. O sea, a una persona que no pertenece a las élites, que no tiene intereses económicos y peor financieros, que es lo que más ha cobrado fuerza en el mundo, no solamente en el Ecuador. En nuestro caso es porque tenemos la mala suerte de tener un presidente que representa ese sector, pero en el mundo el financiarismo después de la pandemia cobró una fuerza increíble, por decirlo menos, y peligrosísima. Pero en nuestro país ese Estado fallido es provocado por las propias élites. Y cuando es provocado, nosotros estamos pendientes de otras cosas, de nuestra seguridad, de nuestro trabajo, de cualquier cosa. Pero no estamos preocupados de lo macro. Yo no creo, créanme, Licenia y Alexis, que yo no creo que la gente está preocupada de las peleitas entre el presidente y esa asamblea. De acuerdo. No, la gente está preocupada por tener trabajo, por comer, porque no los asalten, qué sé yo. Por conseguir un medicamento que no encontró en el hospital público. Porque sus hijos no caigan en la droga, a los sectores populares, que no sean traficantes. Los ciudadanos están cansados de las peleas entre políticos. Por eso te digo, así es. Pero eso es el reflejo de que cualquier tipo de institucionalidad que venga diseñada desde las élites nunca se va a hacer cargo de eso. Ahora, ¿qué rol juegan ahí o jugamos ahí los medios de comunicación que han sido parte también de todo ese escenario catastrófico que lo puso en un esquema, Carol, en 3 momentos? Podemos
cada uno también hacer nuestras lecturas. Yo puedo partir de la transición Correa-Moreno o de la consulta popular, y podemos seguir aumentando episodios de esta novela de terror que está viviendo el Ecuador hasta llegar a lo de hoy. Pero un actor fundamental de eso ha sido la comunicación, Carol. Y tú has estado, digamos, de alguna forma también vinculado, relacionada con el mundo de la comunicación, con los medios, en el análisis y demás, y desde la academia, por supuesto. Los medios de comunicación terminaron alejándose de la gente. Antes los medios de comunicación estaban un poquito más cerca, pero ahora no. Y se involucraron y empezaron a replicar los mensajes y a convertirse también en grandes cajas de resonancia de los mensajes de las élites. Yo no creo que los medios estuvieron alejados del poder nunca. Son brazos políticos, ideológicos, siempre del poder, que hicieran, como se decía antes, comunicación social, ¿no? Antes se hablaba así, comunicación social, luego hablamos en otros términos, pero los medios han sido los mayores cómplices. Desde hace más o menos 10 años se convirtieron en voceros como si fueran partidos políticos. Se alinearon como nunca al poder. Y ahora más que nunca, cuando la gente dice que el gobierno no tiene comunicación política, que no sabe comunicar, para eso tiene los medios de comunicación. No le hace falta. No le hace falta un secretario de comunicación. Es más, sufren cuando el presidente habla. Sufren, o sea, el equipo de comunicación Pobrecito, sufre, ¿no? Porque tienen que enmascarar lo que este individuo dice en cada declaración. Y luego asumir cuando se retracta de lo que dice. Por supuesto. Me olvidé de aquello que decías de la policía. Efectivamente, antes los militares eran como los árbitros de la democracia, ¿no? Le quitaban el apoyo al presidente, el presidente se caía. Pero no puede ser peor que la policía ahora tenga un poder tan terrible. Y tan terrible es lo que pasó la semana pasada. Y que solamente ya no se lo ve por los narcogenerales, que fue un escándalo solo porque lo dijo el embajador de los Estados Unidos, sino porque ahora pasa un desastre, un femicidio dentro de unos predios policiales, y los responsables a nivel jerárquico no se van, a pesar de que el presidente dice, y el ya no se llama capitán Zapata, el coronel Zapata, teniente coronel. El teniente coronel Zapata ejerce una mediación sutil y dice, no hay que descabezar a la policía. ¿Qué sapos y ratones saldrán si se los descabeza? Porque hay algo subliminal en eso. Y convence al presidente, vayamos a saber con qué argumentos o con qué cosas. O lo presionan también, ¿no? Por supuesto, porque gracias a él se ha mantenido en el poder como lo hizo, y a la embajada, por favor, seamos directos. Los narcogenerales sí pueden salir, pueden quitarles las visas, pero eso no significa que el narcotráfico se haya ido de las vías más importantes de la institucionalidad, de la fuerza pública, digámoslo así. Ahora, tenemos un país que está sumido en el caos. Se acercan unas elecciones seccionales y las presidenciales están un poco más lejos. Al gobierno le queda todavía algo así como el 60% del periodo. ¿Cuál es la salida, Carol? ¿O qué tipo de salida institucional y menos caótica se podría dar en este momento? Una salida política. Mira, no tengo una respuesta para esa pregunta. Ni siquiera yo sé qué voy a comer mañana. O sea, no. Lo que sí te puedo decir es que todo esto revela una cosa de fondo, que es que yo creo que la democracia, no solamente en el Ecuador, en muchas partes del mundo, la democracia al estilo liberal occidental ha entrado en una crisis profunda. Así es. Una crisis profunda precisamente por esa institucionalidad artificial que la ha sostenido. Y el debate hoy, para pensar que cuando hay crisis institucionales como esta, lo que estamos diciendo es que hay una crisis del modelo o del sistema político democrático. Y nosotros cerramos los ojos y queremos que haya consenso entre el Ejecutivo, haya menos asambleístas, porque con todo eso nos engañan. Nos ponen preguntas anzuelo, porque el sentimiento popular cree que porque haya 20 o 30 o 200 asambleístas, el país va a gastar menos plata, ese tipo de tonterías. O la mirada moralista
de la corrupción. Entonces, esos no son los problemas del país. Los problemas del país son la profundidad entre aquellos que gobiernan por la vía de su poder económico y aquellos que quieren aplicar la democracia. Como nunca, Lenín Moreno y Guillermo Lasso han despreciado los canales más importantes de la democracia. Lasso llegó a decir que iba a gobernarse en la asamblea. Mientras tanto los está comprando por debajo de la mesa. Lasso dijo que él era un ingenuo, que por ingenuo lo sorprenden en las decisiones del poder. Pero si él ha sido parte de casi todos los gobiernos, a excepción de Correa, en los últimos 25 años. No son ingenuos, son astutísimos. Entonces, cuando una democracia tan débil como la nuestra, que ellos la han vuelto más débiles, no puede resolver institucionalmente sus problemas, es que el problema no es institucional. El problema es de cómo hemos concebido la democracia en países. Voy a volver a repetir la idea de el Estado fallido. Estos estados son endebles y siempre han estado manejados por las oligarquías. O sea, a las oligarquías les conviene este tipo de estados, no un estado fuerte. Es más, nos hacen creer que un Estado fuerte nos va a controlar hasta que, ¿se acuerdan? Hasta que nos tomemos una cerveza el domingo, que se meta en nuestra vida privada. Vida privada también es que te enfermes y que necesites un hospital público. Y allí no estamos diciendo, el Estado se mete en mi vida. No, necesito la cobertura social y sanitaria para, hasta el día de hoy, diciéndote solamente de la crisis institucional y sanitaria. Hasta el día de hoy se conoce en este país cuántos muertos hubo y hay por la pandemia. Nunca hubo un registro en ningún hospital del país, por el contrario, se escondían. Se decía que había muerto por ataque cardíaco, por cualquier cosa. No hay, no vamos a saber nunca, cuando querramos estudiar este momento histórico en el país. ¿Qué te refleja eso también? Cero institucionalidad. Y por el contrario, estaban haciendo negocios con los hospitales. Entonces, no es un problema de degradación de personas, funcionarios que se dejan sobornar. Es un problema estructural de cómo funciona unas instituciones en el marco democrático más frágil y más descompuesto. No ha habido un momento de mayor descomposición política y social debido precisamente al mal manejo de estos gobiernos, de las élites, además de unas élites retardatarias, porque son élites todavía que piensan la sociedad moderna de manera casi monárquica. No tienen una visión de que hemos cambiado la época absoluta de este país y del mundo. El problema del narcotráfico no es un problema del Ecuador, es un problema transnacional. ¿Por qué se calla la academia, Carol? En otros momentos la academia se convertía en un actor fundamental, pero ahora no dice nada. Te voy a dar una respuesta de lo más simple y tonta. Sí. El correísmo, el anticorreísmo, yo no quería hablar de eso, pero de esa pugna artificial, además, perversamente construida de manera artificial. El anticorreísmo silencia a ciertos cerebros que sí ven la profundidad de la crisis del país, que sí pueden leer los problemas del país, pero tienen miedo de ser puestos en un lado o en el otro. Les da vergüenza. Y no se trata de que ese análisis sea pro-correísta, no tiene por qué serlo, además. No tiene por qué serlo. Pero esa construcción del dilema, del un lado o del otro, y además porque mira, el miedo no solamente se aplica al mundo social, al mundo de la seguridad, se aplica al miedo a pensar y a decir lo que se piensa. Y además hay pocos medios que permiten que esos sectores de la academia digan sus verdades. Aunque tampoco yo le tengo mucha esperanza a eso,
Hay muchos catedráticos que piensan cosas interesantes, los conozco, y no les interesa hablar. Y no les interesa hablar porque sienten que lo que puedan decir no se va a convertir en sustento de los debates políticos. Gracias, Carol Murillo. ¿Volviste a las canchas? Espero que no sea la última. No. Ya te vamos a estar molestando más adelante. Ya he vuelto. Gracias a ustedes. Gracias, Carol Murillo, Gracias a socióloga ustedes. y catedrática universitaria que ha estado con nosotros.